Hermanos, amigos y público en general, hoy tenemos el mensaje continuando lo de la semana pasada, la ley en el antiguo pacto. Ese es el tema. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre bendito y amado, tú que existes, tú que has estado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y ahora, Señor, háblanos esta mañana, acláranos acerca de cómo fue la ley en el antiguo pacto y cómo lo es ahora que estamos viviendo la próxima semana. Guíanos y oriéntanos, Señor, bajo tu Espíritu Santo, para ver la verdad y solamente la verdad. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bien, entonces ya tenemos, hermanos, el tema, la ley en el antiguo pacto. Recuerden que estuvimos viendo la semana pasada todo lo que es también la ley, pero vamos hoy día a ver qué abarca la ley, solamente los 10 mandamientos, o abarca algo más la ley de Dios. Porque la ley de Dios es como, ¿cómo podríamos decir? Como la constitución de un país. Así que para el país de Israel que se formaba, Dios le dio una ley general. No solamente se llama la ley de los mandamientos, esos son los mandamientos, los 10 mandamientos, parte de la ley. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Bien, en primer lugar, la ley tiene que ver con la autoridad suprema del pueblo de Dios. Y así como estamos nosotros en Perú, a puertas de elegir una autoridad suprema, ¿no?, política en nuestro país. Entonces, como era un pueblo de Dios o religioso, tenían su autoridad máxima en el sumo sacerdote. Eso es lo que decía la ley. Entonces la autoridad máxima es el sumo sacerdote, ¿no? Y generalmente este sumo sacerdote, no generalmente, sino realmente, venía de Aarón, el hermano de Moisés, ¿no? Y de ahí sigue de generación en generación la línea de los sumos sacerdotes de Aarón. Cuando muere Aarón, asume su hijo Leví, y más se le conoce como a Leví como representante, pero es de Aarón, el hermano de Moisés, y su hijo Leví, que siguen toda la descendencia de los sumos sacerdotes. Bien, recordemos pues que lo que les estoy hablando está en Éxodo 28, versículo 1, que dice que los sumos sacerdotes tienen que ser de la línea o descendencia de Aarón, ¿no? Pero vamos a ver un pasaje en el Antiguo Testamento, en Hebreos 5, del 1 al 4, que nos habla al respecto, ¿no? Hebreos 5, del 1 al 4. ¿Qué nos dice? Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, la función, además de ser el jefe de Israel, el sumo sacerdote, era el único también que él podía hacer las ofrendas de los animales para que Dios perdone los pecados de la nación, de todas las autoridades y del pueblo. Eso es lo que entendemos aquí, ¿no? Para presentar ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente, para que Dios se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Versículo 3. Por causa de ello, debe ofrecer
por los pecados, tanto por sí mismo, o sea, tanto por el sumo sacerdote, como también por los pecados del pueblo. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. ¿Quién le eligió a Aarón para ser el sumo sacerdote y que toda su descendencia sean los sumos sacerdotes después de su muerte? Dios. Eso es lo que nos dice aquí. A él no le eligió Moisés, no le eligieron el pueblo. Dios eligió al sumo sacerdote a Aarón y por consecuencia toda su descendencia tenía que seguir siendo sumos sacerdotes desde Aarón, sus hijos, su nieto y así subsecuentemente. Y bueno, y entendemos pues aquí que esto es lo que Dios ha querido. Y Aarón fue llamado por Dios para ser el sumo sacerdote. Entonces ya tenemos que la ley tiene que ver en primer lugar quién es el sumo sacerdote. Y Dios dice en su ley, el sumo sacerdote no es Moisés, es Aarón, ¿no? Y Aarón tuvo hijos, entonces su primer hijo Leví fue su sumo sacerdote, y Leví tuvo hijos, su primer hijo, y así han seguido la rama de los sumos sacerdotes. Pero veamos otro punto, ya vemos que la autoridad suprema del pueblo de Israel desde sus inicios es el sumo sacerdote. Alguien preguntará, ¿y por qué tuvo reyes? Por la necesidad del pueblo, que quiso tener reyes como los demás pueblos, y Dios se los concedió. Pero su misión fundamental de Dios es que el sumo sacerdote se asume el liderazgo tanto religioso para el pueblo, ¿no? Entonces, veamos ahora otro punto importante de la ley en el Antiguo Testamento. La ley tenía que ver con el tabernáculo. El tabernáculo es sinónimo de hoy decir el templo de Dios. El tabernáculo era, como decir, el lugar sagrado para Dios. Inicialmente fue de tela, el templo de Dios, por eso se llama tabernáculo, porque era de tela. Ellos podían enrollarlo y seguir su caminata en el desierto, y cuando se paraban a hacer adoración volvían a armar un templo en el sitio donde estaban, formaban de las telas o carpas y formaban el tabernáculo. Pero este tabernáculo, como casa de Dios, como templo de Dios, estaba conformado, según Éxodo 26:30, estaba conformado por tres partes, ¿no? Pero tenía que hacerlo de acuerdo a un modelo que Dios le dio a Aarón. O sea, no podía hacerlo de la manera que quiere. El templo no podía construirlo de la manera que quiere, tenía que ser de la manera que Dios lo quiere. Eso es lo que nos dice Éxodo 26:30. Y estaba formado, como vamos a leerlo para demostrarles, por una primera parte que se llamaba el lugar santo. Ahí estaba en medio un velo que no podrían abrirlo así nada más. Ese velo dividía a otro espacio que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo, ahí estaba todos los componentes que Dios ordenó y su presencia estaba allí. De manera que solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Los demás sacerdotes no podían entrar. Solamente en el primer espacio del lugar santo, allí estaban. Vamos a leer para confirmar lo que les estoy diciendo, que está escrito, además del Antiguo Testamento, pero está más claro en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9, del 1 al 7.
¿Qué nos dice aquí? Versículo 1 del capítulo 9 dice, ahora bien, en el primer pacto, o sea, estamos hablando del primer pacto, antiguamente la ley del nuevo pacto, refiriéndose al tabernáculo, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, lo que les he estado contando. La primera parte llamada lugar santo, y ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, la llamada lugar santísimo. Como les dije, el primer lugar llamado lugar santo, donde estaban solamente los sacerdotes, ahí estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Un velo, y pasando el velo estaba el lugar santísimo. Eso es lo que nos dice. Bien, dice el cual en el lugar santísimo estaba el incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, es decir, las tablas de la ley de los mandamientos, las tablas de los mandamientos. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así estaban dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. O sea, todos los sacerdotes solamente entraban a la primera parte, al lugar santo. Había el velo, no debían pasar, porque solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, como vamos a verlo, pasaba al lugar santísimo. En la segunda parte, y aquí lo dice, y en el versículo 7, y en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. O sea, ¿qué hacía él? Llevaba la sangre del sacrificio, de los corderos, de los becerros, de todos los animales. La sangre de los animales era para expiar la presencia de Dios, es como decirle a Dios, se le echaba a expiar a la sangre para que perdone los pecados de todos. Primerito del sumo sacerdote, después de los sacerdotes y después de todo el pueblo. ¿No? Eso es lo que nos enseña aquí. Bien, pero tenemos también en este espacio mismo que entender que había el Espíritu Santo, dice versículo 8, vamos a leerlo hasta el 10, dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué aquí nos dice que el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie? Entonces se refiere ya no al lugar santísimo terrenal, sino al lugar santísimo espiritual, en el cielo de los cielos, o tercer cielo. Versículo 9. Este espacio del tabernáculo con sus dos partes, primero y el lugar santo y el lugar santísimo, dice, es el símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia del que practica el culto.
Qué interesante este versículo 9. Nos da a entender que a pesar de llevar cada persona su cordero, su palomita, su becerro, ¿no? A pesar de ello, dice aquí que no podía ser perfecto al hombre. Estamos hablando del Antiguo Testamento. No podía serle perfecto, ni así llevar los sacrificios cada año que tenían que llevarlo. Pero ¿en dónde no le hacía perfecto? En su conciencia. En su conciencia, ¿no? Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y aquí es importante ese punto. Todo tuvo su tiempo, del lugar santo, el lugar santísimo, el velo en medio que lo separaba, tiene un tiempo. O sea, toda la ley con sus ordenanzas de sumo sacerdote, de lugar santo, lugar santísimo y todo lo demás que vamos a ver, tenía un tiempo. Dice, hasta el tiempo de reformar. Ese tiempo, como vamos a ver la próxima semana, comienza con el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Bien, hasta aquí vamos a leer el versículo 13, una salteadita, porque dice, ¿por qué no los podía hacer perfectos esas cosas? Dice, versículo 13 dice, porque si la sangre de toros, la sangre de machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. O sea, era una santificación de su carne, de su ser, de su cuerpo, pero no de su conciencia. O sea que los hombres de aquel entonces se sentían perfectos en la carne, pero en su conciencia estaba sucia todavía. No le hacía perfecto, no le limpiaba la sangre de guachos y animales, no limpiaba la conciencia, pero sí limpiaba el cuerpo y cuido mi cuerpo mientras me ven. Pero cuando nadie me ve, ahí entra la conciencia y hacemos pecado. O sea, mientras me ven a este cuerpo, yo soy perfecto. Pero mientras no me ven, mi conciencia me hace pecar. Pero digo, Dios no me ve, como vimos el domingo pasado, que el profeta Ezequiel decía así, que las autoridades de la nación, los sacerdotes, sumos sacerdotes, en esa época ya habían reyes, príncipes, todos, ¿qué hacían? Pecaban en lo oculto y decían, Dios no me ve. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales, machos cabríos, carneros, becerros y todo lo demás, solamente limpiaban la carne, pero no la conciencia. Por eso dice aquí bien claro, ¿no? Estos sacrificios de machos cabríos, animales y todo lo demás, comidas, abluciones, ordenanzas, no pueden hacer perfecto al hombre en cuanto a la conciencia, pero sí nos dice el versículo 13, el 13, sí a la carne, es decir, a lo visible. El hombre se cuidaba mientras lo veían de portarse buenito, perfecto, hacía todos sus cultos, su ley, para acá, para allá, trataba de cumplirla. Pero cuando nadie lo veía, cuando viajaban a otros sitios, como lo dice el profeta Isaías, eran peor que un becerro, era peor que un animal. Por esas razones,
Dios dice que esto solamente es por un tiempo, hasta que venga quien tiene que reformar las cosas. Versículo 10, apúntenlo ahí, Hebreos 9:10, para que no vengan otras personas a querer engañarte. No, que tenemos que seguir los ritos del Antiguo Testamento. Los ritos no nos han hecho perfectos en nuestra conciencia, pero Dios lo dice bien claro en el versículo 10 de 9 Hebreos, dice que todos estos comidas, bebidas, sangres, abluciones, ordenanzas, solamente están hasta el tiempo de reformar las cosas. La palabra reformar significa hasta el tiempo en que venga alguien más superior que la descendencia de Aarón y tenga que reformar las cosas. Eso es, hermano. Bien claro está el versículo ahí. Bien, regresemos para ver qué nos toca ver. Bueno, vamos hasta el versículo 10, ya lo completamos, ya estamos. Entonces, ahora vamos a analizar otro punto, ¿no? Otro punto. ¿Qué nos toca ahora? Ver acerca de los sacrificios. Ya hemos visto la ley para las autoridades, que era el sumo sacerdote y los sacerdotes, ¿no? Hemos visto el tabernáculo o la casa de Dios, la ley para ello. Ahora vamos a ver la ley para el sacrificio. O sea que la ley no solamente es para uno, son para varios puntos acá, ¿no? No olvidemos eso. Entonces vamos a ver qué dice la ley sobre los sacrificios. En Levítico 16, Antiguo Testamento, desde el versículo 15 al 16, nos dice claramente que era necesario sacrificar un animal, sea cordero, sea becerro, según la clase social, o la clase pobre, una palomita, y la clase más pobre solamente llevaban un poquito de harina, pero las clases de los ricos tenían que dar becerros para el sacrificio. Pero ¿qué hacían? La carne se lo comían. Pero ¿qué era lo principal del sacrificio de estos animales? La sangre de la palomita, la sangre del cordero y la sangre del becerro para los ricos. Cada condición económica que siempre ha habido en este mundo, Dios ordenó que den animales de más valor. A los pobres, palomitas. Lo mataban la palomita y la sangre servía para el perdón de los pecados. ¿De quién ha llevado sus palomitas? El cordero para clase media. Entonces el cordero, mataban el cordero, la sangre servía para llevar para el perdón de los pecados de cada uno. La carne se lo comía. El becerro, también la clase rica daba su becerro, cada familia mataban el becerro, la sangre del becerro era para todos los que andaban el becerro, y la carne se lo comían. ¿Es así? Entonces, aquí vemos nosotros acerca del sacrificio de animales. ¿Qué dice la ley respecto al sacrificio de animales? Vamos a leerlo en Hebreos 9 en adelante, ¿ya? Aunque ya lo hemos leído, ya hemos leído esto ya, sino que no hemos hablado que esa era la ley de los sacrificios. Vamos ahora, en cuarto lugar, a ver ya no la ley
para el sumo sacerdote, que ya lo vimos, no para el tabernáculo, que ya lo vimos, pero ahora para los sacrificios, que ya lo vimos, ahora viene la ley para los 10 mandamientos. Pues muchos confunden que la ley es exclusiva para los 10 mandamientos, la ley de Moisés. No, mis amados hermanos, amigos de quienes escuchan, la ley simboliza todo lo que Dios les dijo para la nación de Israel, por medio de la cual se gobernaría. Y era su primera autoridad el sumo sacerdote. Tenían la casa de Dios llamada tabernáculo, ¿no? Y tenían la ley de los sacrificios de animales, como acabamos de verlo, ¿no? Pero vamos a ver ahora la ley de los 10 mandamientos. En Éxodo 34:1, ¿qué nos enseña Dios? ¿Qué nos dice allí? Que Dios escribió en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Los escribió en 2 tablas de piedra. Los llevó Moisés, lo presentó, pero ¿qué pasó? Al ver Moisés que el pueblo había pecado, quizás de dolor o de qué, soltó las tablas. Se rompieron, son de piedra. Después de arengar, después de exhortar a todo este pueblo que estaba adorando un becerro de oro, regresó en otros días a pedirle a Dios que le dé nuevamente una nueva ley. Volvió Dios a decirle: tráeme 2 tablas bien pulidas, como las primeras de piedra, y ahí yo con mi dedo voy a escribir la ley. Le volvió a dar, es lo que conocemos como los 10 mandamientos que hablamos la semana pasada. 4 exclusivamente mandamientos para honrar a nuestro Creador, 6 mandamientos para respetar a nuestra familia, a nuestros amigos y a toda la gente del pueblo de Israel. Esos los 4 para honra al Altísimo y los 6 para respeto a nuestros semejantes. Ya lo vimos la semana pasada. Entonces vemos, pero es necesario leerlo algo en Proverbios capítulo 3. Vamos a entrar en Proverbios. ¿Por qué? Porque ya Dios en sus planes, como hemos visto que en Hebreos 9:10, que tenía un tiempo de duración, toda esta ley tenía un tiempo de duración. Vamos a ver que ya el proverbista Salomón y aún David también en los Salmos, ellos van mirando al futuro, inspirados de Dios, miran al futuro. Proverbios 3, 1 al 3. ¿Qué nos dice? Y recuerde que la ley está escrita en 2 tablas de piedra. De ahí lo copiaron a los papiros, de ahí lo memorizaron, pero estaban escritas en 2 tablas de piedra. Pero miren ustedes, ¿qué tiempo pasó desde el Éxodo hasta Salomón? Más o menos cerca de 1000 años, 800 a 1000 años. Pongámoslo 800. Ya ellos tenían la ley en piedra 800 años y todos se daban cuenta que hasta el mismo Salomón lo incumplió. Él también falló. Dios, ¿qué le dijo? No te cases con mujeres que no son de mi pueblo. Y lo primero que hizo Salomón, a la reina, a la hija del rey de Egipto, a la hija del rey cananeo, del rey eteo, y pecó, falló. Pero es posible que hizo su arrepentimiento para que Dios no lo condene. Entonces cuando él, inspirado de Dios, escribe los proverbios,
Entonces Dios le habla y él lo escribe. Entonces Dios le está hablando a Salomón para un futuro, para que el hombre ya no pueda fallarle a Dios. Es decir, Dios le habla aquí algo que voy a leerlo y después les explico. En el Proverbio 3, del 1 al 3, dice bien claro: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y no solamente involucra a los 10 mandamientos, aunque aquí sí lo está hablando de la ley de los 10 mandamientos, por el sentido figurado que vamos a entenderlo. Le dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces está hablando de los 10 mandamientos. ¿Que lo guarde dónde? ¿En su alacena? ¿En su biblioteca? No, en su corazón. ¿Ah? En su corazón. Miren, o sea que ya Salomón está visionando el futuro para el nuevo pacto. ¿Qué más le dice? Porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, si tú lo guardas en tu corazón, los 10 mandamientos, que le dice: vas a ser largo de años de vida y tendrás paz, y nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad que solamente las da Dios, y átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de la ley, en las tablas de piedra. Así dice, tienes tu Biblia abierta. No dice en las tablas de piedra, dice: escríbelas en las tablas de tu corazón. Mire, el proverbista Salomón, cuando después que se arrepiente y comienza a seguir verdaderamente a Dios como debe ser, entonces Dios le invita a que escriba lo que él va a hacer para un futuro, un cambio de mandamiento, no de mandamiento, un cambio de lugar donde estén los mandamientos. No solamente allí, también en el capítulo 7, ¿no? También en el capítulo 7 del mismo escritor Salomón, en los Proverbios dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Bien claro, hablando de los 10 mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Otra vez. O sea que aquí Dios que habla, dice, como dice en Hebreos que hemos visto 9:10, tiene un tiempo la ley, hasta que venga un superior. Tiene un tiempo de duración la ley para sacerdotes, sumos sacerdotes, sacrificios, para el templo y ahora para los 10 mandamientos. Tiene un tiempo hasta que venga uno superior a Aarón o a Leví. Uno superior a Moisés tiene que venir. Él hará este cambio. No puede el hombre escribir la ley en su corazón, pero tiene que venir un superior a Moisés, un superior a Aarón, y él nos va a enseñar a escribir. Él va a escribir la ley de Dios en nuestros corazones. Qué importante cómo entendemos. Yo estoy en Proverbios, ayer lo encontré justo para mi mensaje. Dije: Dios mío, gracias que abres mi corazón y mis ojos para entender que así te plació darles en piedra, pero como duros de corazón,
ahora en el futuro las darás en su corazón, tus leyes. Y eso es lo que la semana que viene lo vamos a encontrar con el nuevo pacto. Pero aquí ya una pincelada de Salomón ya está tan claro. Aquí no hay ya sí, ya, chao ley para los mandamientos. Chao ley escrita en piedra. Pero bienvenida la ley escrita en el corazón del hombre. Personalmente, ¿qué quiere? Que la ley esté escrita en sus corazones. Bien, ya vimos estos proverbios. Ahora vamos a ver en Hebreos 7:11, ¿qué nos dice Dios ya en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Dios en el Nuevo Testamento? Aquí estamos. ¿Qué nos dice Dios? Versículo 7, capítulo 7, versículo 11 hasta el 12 primero. ¿Qué nos dice? Si pues la perfección fuera por el sacerdote levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley o los 10 mandamientos, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Y esto es lo que vamos a ver la próxima semana. Dios cambió el sumo sacerdote de Aarón por el de Melquisedec. Entonces, porque cambiado el sacerdocio, ojo, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de la ley de los mandamientos. ¿Ah? Eso es lo que está diciendo Dios. Y Dios es superior a Moisés. Dios es superior a Aarón. Pero también en el versículo 18 al 22 del mismo capítulo 7, ¿qué nos dice? 18 al 22. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué significa, mis amados hermanos, amigos que me escuchan? Abrogar, ¿qué significa abrogar? Anular, cambiarlo por otro. Y aquí bien claro dice Dios, queda pues anulado, abrogado, anulado el mandamiento anterior a causa de ser débil e ineficaz. Quizás se volvió débil esos 10 mandamientos, no porque Dios haya mandado mandamientos débiles, sino por la debilidad e ineficacia ¿de quién? De los hombres, de ellos. Entonces Dios va en un futuro a dar una ley que tenga el mismo poder, el mismo efecto de sus mandamientos, pero que sea más fácil obedecerlas. Eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Entonces dice bien claro aquí, 18 al 22, ¿no? Pues queda abrogado el mandamiento anterior. Bien claro, hermanos, no necesitamos aquí ser teólogos, ser grandes estudiosos para entenderlo, ni tampoco poner una lupa para mirar las letras. Está bien claro. Yo creo que una persona que ha terminado por lo menos tu segundo, tercero, cuarto año de secundaria puede entenderlo. Quizás uno de primaria con los años de experiencia puede entenderlo, pero sobre todo lo entendemos cuando el Espíritu de Dios guía nuestra mente y nuestro corazón y nuestro cuerpo.
Si no fuera así, ni con universidad ni con nada, podríamos entenderlo y estuviéramos ciegos. Los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Estuviéramos ciegos. Pero Dios nos abre los ojos para entender que han sido abrogados los mandamientos. Abrogado, busca en diccionario, es anulado. Porque Dios da algo mejor. Dios anuló la cachanguita, porque tiene mucho aceite, y nos dio pancito, que tiene menos aceite. ¿Sí o no? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Dios anula una cosa por algo mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué razón Dios anula los 10 mandamientos? Pues nada perfeccionó la ley. Yo no creo que la ley, sino el hombre de aquel entonces dio la espalda a Dios y dijo: muy duros tus mandamientos, muy dura tu ley. El hombre, porque el hombre desde Adán hemos nacido malos, perversos, rebeldes contra Dios. Tanto en la generación de Noé, de Enoc, en la generación de Abraham, en la generación de Moisés. Estamos ahorita en la generación, hablando de la generación de Aarón, Moisés, y tanto en la generación de David, de Salomón, tanto en la generación que vino nuestro Señor. La gente ha sido mala, perversa, y hoy no nace igual. Por eso dice Dios: un nacimiento nuevo nos dio el Señor, para que nos amemos todos como Él nos amó. Entonces el Señor da un nuevo mandamiento. Ese es lo que he intentado cantarlo. Ese mandamiento es el que va a dar en un futuro. Porque ese mandamiento hace perfecto al hombre. Por eso dice: pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Qué lindo, ¿no? Nos acercamos a Dios porque nada perfeccionó la ley antigua, ¿no? Bien, vamos entonces a ver qué más sigue. Es tan hermoso leer y estudiar estas cosas, hermanos, que realmente nos conmueven. Vamos en esta última parte a hacernos una pregunta y preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor, cambiaste la ley? Y cuando digo ¿por qué cambió la ley?, tiene que ser toda esta ley respecto al sumo sacerdote, toda la ley respecto al tabernáculo, toda la ley respecto a los sacrificios y toda la ley respecto a los 10 mandamientos. 4 partes incluye la ley o los estatutos para el pueblo de Israel: el sumo sacerdocio, los tabernáculos, los sacrificios y los 10 mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Vamos a encontrar algunos pasajes por qué Dios cambió esta ley. Número 1, en Lucas 16, ¿qué dice? Si tienes tu Biblia abierta ahí, míralo, márcalo. Dice bien claro que la ley y los profetas tienen un tiempo. Pero aquí Juan, inspirado de Dios, lo escribe bien claro. Digo, Lucas, no Juan. Lucas, inspirado de Dios, el médico Lucas, inspirado de Dios, él dice: la ley y los profetas tienen un tiempo de duración, y nos dice el tiempo, hasta Juan el Bautista.
¿Se dan cuenta ustedes? Hasta que nació Juan el Bautista, tiene validez la ley y los profetas. Todas las enseñanzas de Dios, ya no solamente la ley de estas 4 partes del sumo sacerdote, del tabernáculo, los sacrificios y los 10 mandamientos, ahora lo añade todas las enseñanzas proféticas de Isaías, Jeremías, de todos, Ezequiel y todos los profetas menores, todas esas enseñanzas terminan cuando viene Juan el Bautista. ¿Cuántos años? ¿En dónde nace? ¿Cuándo nace? Justamente con 6 meses antes que naciera nuestro Señor Jesús. O sea, hablamos ya de la era cristiana. De nuestra era en que estamos viviendo. O sea, para nuestra era ya no estamos inmersos en el sumo sacerdote, en el tabernáculo, en los sacrificios, ni en los 10 mandamientos. Estos 4 puntos de la ley, que era para el pueblo de Israel, ahora verdad para el pueblo cristiano, con una variante. Así como hay candidatos ahora dicen, cambio de ley, cambio de ley. El Señor no fue político. El Señor Jesús no fue político, pero Él anunció el cambio de ley para la fecha cuando nazca Juan el Bautista. Por eso Él nació 6 meses después, con una nueva ley. Yo nací después de Juan el Bautista. Ya no estoy obligado al sumo sacerdote, al tabernáculo de acuerdo al Antiguo Testamento, ni a los sacrificios de guachos y animales, ni a los 10 mandamientos. Escuchen, pueblo. Pero sí están obligados hasta ahora. ¿Quién? Todos los que quieren seguir con los ritos de Moisés, que son el pueblo de Israel, y algunas variantes de otros que se creen que van a ser perfectos ante los ojos de Dios, guardando los 10 mandamientos, haciendo los sacrificios de guachos, teniendo un tabernáculo bonito. Por eso lloran hoy día, mi templo, llora Israel, haciendo edificios, construcciones sagradas de templos. Y hay un jefe que se cree el sumo sacerdote, que dirige esa congregación. No, mis amados hermanos. La próxima semana estaremos viendo esto. Pero recuerden, tiene un tiempo limitado. Versículo Romanos 3:20, ¿qué nos dice? La ley no es para los justos, porque la ley simplemente sirve para conocer el pecado, pero no nos hace justos. Yo no digo no vale la ley de antigua, tuvo su valor hasta que nació Juan el Bautista. Y no podía justificar a nadie. Y recuerden ustedes, si no somos perfectos, si no somos justos, si no somos santos, no podemos ir al cielo de los cielos. No podemos. Y con la ley, yo no creo que ninguna antigua haya podido cumplirla. Si no, Dios no lo hubiese cambiado. Estas son las razones. Otra razón la encontramos en Efesios 2. En Efesios 2, versículos 13 y 14, entendemos, hasta el 15 entendemos de este cambio de ley. ¿Por qué razón? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, refiriéndose a nosotros, a los gentiles. Aquí no se está refiriendo a los judíos, a nosotros, a los gentiles. Dice, nosotros los que no somos
de Israel, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que no son del templo de Israel, estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Un mejor sacrificio. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo uno, ¿no? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y versículo 15, aboliendo. ¿Qué es abolir? No, ya no vale. La basura que sacamos en cocina, en la sala, en el dormitorio, no vale, lo botamos. Abolir es anular. No vale. Veo una fruta de 2 días y lo voy a ver, el plátano ya está. Ah, no vale. Ese es abolir. Entonces, no vale. Dice, aboliendo en su carne. ¿En la carne de quién? De Jesús, nuestro amado Señor. En su carne abolió la ley y los mandamientos. Aquí está bien claro. La ley que compete en 4 cosas: sumo sacerdote, sacrificios, el templo y los mandamientos. Los abolió en su carne al morir en la cruz por ti, por mí. Chao, ley, los abolió bien claro. Yo no creo que tenemos que tener tanta preparación, ¿no? Abolió la ley de los mandamientos empezados en ordenanzas. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Esas son ordenanzas, ¿no? Para crear en sí de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta? Ahí está bien claro el porqué. Vamos a ver otros versículos que nos ayudan a ver el porqué. Hebreos 8, versículo 4 al 7 primero. Que aquí nos dice Hebreos 8, 4, 7. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley de los sumos sacerdotes, la ley de los sacrificios, la ley del templo, la ley de los 10 mandamientos. Dice que presentan ofrendas según la ley, las cuales, esta ley, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. O sea, Moisés hizo conforme al modelo del tercer cielo, pero Dios lo mostró en el monte. Es una figura, es una sombra, no es lo real. Y entonces bien claro nos dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo pacto. Versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. El pacto que acabamos de leer. No solamente de los 10 mandamientos. Pacto de los 10 mandamientos, pacto de los sacrificios, pacto del sumo sacerdote, pacto del templo o tabernáculo. Dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué hicieron? Y ellos no permanecieron en mi pacto.
¿Se dan cuenta ustedes? ¿Por qué Dios cambia la ley? Porque los judíos del siglos atrás y hasta hoy permanecen defendiendo pactos antiguos, pero que no permanecen en este pacto. Hoy dicen, no robo, pero mañana roban. Hoy dicen, dice Dios que no adore a ídolos, no adoro, pero mañana van a otro sitio, adoran ídolos. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Bien claro, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí tenemos varias razones, hay más razones, hermanos, pero trato de sintetizar, ¿no? Para ver como estas, ¿no? 4 razones que he puesto acá. La ley y los profetas eran hasta Juan. Terminó. Para nosotros terminó y para todo el mundo. Sino que los judíos, y quienes quieren, siguen buscando la ley antigua o el pacto antiguo. Romanos 3:20, la ley solamente sirve para que conozcamos el pecado, no nos justifica. Y acabamos de leer aquí nosotros, en Hebreos, que dice Dios que cambia de ley porque el pueblo no quiso cumplirlo, no permaneció en su pacto. No es que el pacto antiguo sea malo, no, pero no permanecieron, no cumplieron. Si no lo cumplieron aquellos que les dio el Señor directo, ¿lo podrás cumplir tú ahora? Lo dudo, salvo que sea de otro mundo. Lo dudo. Por eso es que Dios nos proveyó un nuevo pacto, que estaremos estudiándolo el próximo domingo. Gracias, Señor amado. Tú sabes, tú haces, Señor, lo mejor cada día para nosotros. Ya no estamos, ya terminó la ley que tú diste cuando vino Juan. Ya tu ley que diste porque no permanecieron en ella, ya le diste sin valor y viniste a esta tierra, Dios mío, tú, el mismo que tuviste en el monte con Moisés. Ahora no vienes a un monte, viniste a tu propio pueblo a nacer como un hombre como nosotros, para enseñarnos que sí se puede cumplir la nueva ley, el nuevo pacto que Él ha traído. Gracias, Señor Jesucristo. Ayúdanos a andar en tu nuevo pacto, el pacto de amor, ya no el pacto del no hagas esto, no hagas lo otro, porque si no mueres. Ahora viene el pacto del amor. Bendice, Señor, tu palabra y que esta fluya por donde tú quieres llevarla. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.